Titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Fuerzas militares abaten a 4 integrantes del ELN en el noroeste de Colombia. La Fiscalía venezolana citará por tercera vez a González Urrutia por supuesta conspiración. Ecuatorianos votaron para poner fin a extracción de crudo en la Amazonía. Un año después no ha pasado. Honduras finiquita tratado de extradición con Estados Unidos. Estados Unidos asigna más de 380 millones de dólares para lidiar con el hacinamiento de migrantes. Familias del norte de México buscan a desaparecidos entre 1.500 cuerpos y 125.000 huesos. Líderes de Estados Unidos ven un TED-ME sólido pese a las polémicas reformas de México. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias. Ciudad de México. La solidez del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TED-MED, soporta la reforma judicial y la desaparición de órganos autónomos en el Congreso mexicano, pese a la advertencia de calificadoras y a las embajadas de Norteamérica, aseguró Larry Rubin, presidente de American Society of Mexico. La realidad es que al TED-ME lo vemos sólido y creemos que continuará, no importando el resultado de la reforma al sistema judicial, afirmó en una conferencia de prensa el líder de la ANSOP, que representa a ciudadanos, empresas y organizaciones civiles de Estados Unidos en México. No obstante, indicó que de cara a la revisión del TED-ME en 2025 y 2026, sí se podría hacer un asunto en la mesa de discusión, así como la desaparición de 7 reguladores autónomos, en especial por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Rubin señaló que la reforma judicial del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y que ha respaldado la futura mandataria Claudia Sheinbaum, podría generar mayor certeza si se incorpora un mecanismo de verificación exhaustiva para asegurar los mejores perfiles. Creemos que añadirse esto en la reforma al Poder Judicial la fortalecería y, más que nada, mandaría una señal de certeza a los inversionistas que están actualmente en México y a los inversionistas que están considerando venir a México, opinó. Señaló que la finalidad es evitar que jueces mexicanos que se postulen tengan algún tipo de sesgo partidista y, en vez de promover una equidad en la justicia, promovieran otros intereses que no necesariamente beneficiarían a todos. Respecto a la supresión de 7 órganos reguladores como la Comisión Federal de Competencia Económica COFECE, el IFT y la Comisión Reguladora de Energía CRE, entre otros, el presidente de la ANSOP señaló que si bien no han definido cuáles de ellos deberían permanecer, existen algunos que no necesariamente han tenido los resultados esperados. Sin embargo, calificó su trabajo como un funcionamiento adecuado y aseveró que le gustaría continuar viendo órganos autónomos para asegurar que estén libres de tintes partidarios o políticos. Monterrey, México, con 1.500 cuerpos y 125.000 fragmentos y restos óseos que permanecen sin identificar en el Centro de Identificación Humana Regional del Noroeste Mexicano, comenzaron las jornadas de recopilación de muestras referenciales para la obtención de perfiles genéticos para familias que buscan a sus desaparecidos. El ejercicio ocurre durante el día miércoles y jueves en Monterrey, capital del norteño estado de Nuevo León, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y ante la crisis de más de 110.000 personas no localizadas en México. Las jornadas fueron inauguradas por autoridades del gobierno estatal, de la Fiscalía General de Justicia, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Susana Méndez Arellano, y Yesca Garza Ramírez, coordinadora general del Centro Regional de Identificación Humana. Méndez Arellano
explicó que para este ejercicio de documentación de víctimas toman muestras referenciales para la obtención de perfiles genéticos a familiares consanguíneos directos de personas desaparecidas para la localización forense. Además, brindan orientación jurídica y acompañamiento legal para quejas o denuncias. Por su parte, la coordinadora general del Centro Regional de Identificación Humana, cuya sede está en el vecino estado de Coahuila, habló del trabajo que realiza la institución desde su creación hace 4 años. En Tijuana, los albergues para migrantes registran una disminución en el número de personas que reciben. Vicente Calderón nos cuenta por qué. Ahora hay muchas camas disponibles en los albergues para migrantes de Tijuana. Ha bajado realmente significativamente la llegada de migrantes en grupos masivos o grupos muy grandes. Las autoridades estadounidenses también reportan una disminución en los flujos migratorios cercana al 40% por el extremo oeste de la frontera con México. Tijuana tiene 32 albergues, la mayoría de la sociedad civil. Alojan actualmente cerca de 3.400. Son principalmente gente que busca asilo mediante la aplicación CBP One. Cindy Alamí llegó desde Colombia hace unos días. Mi esposo y mi familia venimos aquí caminando por albergue. En el mismo refugio está Hermerit Velasco, una madre haitiana que también busca pedir asilo legalmente en Estados Unidos. Yo tengo 8 meses aquí. Dice que diariamente intenta con la aplicación pero no ha logrado cita. Mucho difícil. Yo vengo aquí en diciembre, mucho frío. Tengo la bebé enferma. En otro albergue detectaron que los traficantes se aprovechan de la larga espera. Hubieron muchos polleros infiltrados en todos los albergues que ya se comunicaban con personas del albergue o metían a un inmigrante que fuera a los albergues y averiguar a quienes estaban desesperados y estaban dispuestos para cruzarlos. La jefa de la patrulla fronteriza en el sector San Diego informó en su cuenta de X que en meses recientes promediaron más de 3.000 detenciones semanalmente, cuando en meses anteriores llegaron a superar las 10.000. Vicente Calderón, Tijuana. Ciudad de México. Más de la mitad de los negocios del sector terciario de México respaldan la reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir jueces por voto popular, detalló una encuesta de Arias Consultores y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo. La percepción de líderes del comercio, servicios y turismo sobre factores que impactan el desarrollo empresarial y la reforma al Poder Judicial mostró que un 52,1% de los empresarios del sector comercio, servicios y turismo consideran que debe realizarse la reforma al Poder Judicial, como la propone el Gobierno de México. Un mayor número de los encuestados, un 75,5%, también se posicionó a favor de la creación de un órgano independiente al Poder Judicial de la Federación, PJF, que vigile, investigue y sancione a los ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en acto de corrupción. En este sentido, el 59,8% de las pequeñas y medianas empresas entrevistadas admitieron que perciben mucha corrupción en el sistema judicial mexicano, un 37,3% poca y un 2,9% nada. Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco, Subitur, manifestó en una conferencia que si bien la encuesta arroja que es necesaria una reforma judicial de México, las expresiones al interior de esta organización empresarial consideran que deben participar las personas más calificadas. Los Ángeles. El Departamento de Seguridad Nacional de HS de Estados Unidos anunció una asignación de más de $380 millones, 341.7 millones de euros en subvenciones para iniciativas que ayuden a prevenir el hacinamiento en las instalaciones de detención de inmigrantes de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas, CBP. Los fondos serán adjudicados al Programa de Refugio y Servicios, que apoya iniciativas estatales, locales y organizaciones que brindan apoyo crítico, como alimentos, refugio, ropa, atención médica aguda y transporte a los inmigrantes recién liberados de la custodia del DHS y que esperan sus audiencias en corte. En un comunicado, el DHS dijo que las subvenciones hacen parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Joe Biden para asegurar la frontera de una manera segura, ordenada y humana, que incluyen las restricciones al asilo y el fortalecimiento de medidas de expulsión para quienes no tienen una base legal para permanecer en el país. En la carrera para llegar a la Casa Blanca, Kamala Harris y Donald Trump continúan negociando las reglas para su primer debate el 10 de septiembre.
El equipo de campaña Harris-Walz informó que no hay acuerdo sobre silenciar los micrófonos para el debate previsto en septiembre, según la agencia de noticias Reuters. La afirmación es contraria a lo que aseguró Donald Trump en su cuenta de red social Truth Social sobre consenso para participar en el debate contra Kamala Harris desde Filadelfia. El exmandatario escribió que las reglas sugeridas serían similares al encuentro sostenido por Trump con el presidente Joe Biden, transmitido por CNN el pasado mes de junio. El debate será de pie y los candidatos no pueden traer notas ni hojas de trucos. ABC también nos ha asegurado que será un debate justo y equitativo, y que a ninguna de las partes se les darán las preguntas por adelantado. Mientras, la candidata demócrata Kamala Harris inicia una gira de campaña cuyo recorrido comienza en Georgia, en una zona rural. Por otra parte, su compañero de fórmula, el gobernador Tim Walz, habló en una convención de la Asociación de Bomberos en Boston sobre la importancia del debate presidencial. Kamala Harris está lista para pedirle cuentas en el escenario del debate. Díganme que no están ansiosos por eso. Será bueno, porque esto los afectará. Las cosas que se digan en ese escenario del debate afectarán su jubilación, afectarán la educación de sus hijos, afectarán la infraestructura. Estas son cosas que nos importan. Por otra parte, el Departamento de Justicia ha reformulado la acusación contra Donald Trump en el caso del 6 de enero. La Fiscalía mantiene los cargos, pero limita las acusaciones según los documentos. Filadelfia. Un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos reactivó una demanda contra TikTok, presentada por la madre de una niña de 10 años que murió tras participar en el desafío del desmayo, en el que se retaba a los usuarios de la plataforma de redes sociales a asfixiarse hasta perder el conocimiento. Si bien una ley federal suele proteger las empresas de Internet de demandas por los contenidos publicados por los usuarios, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos en Filadelfia dictaminó que la ley no impide a la madre de Nilat Anderson argumentar que el algoritmo de TikTok recomendó el reto a su hija. La jueza Patty Sheward, ponente del tribunal de 3 jueces, dijo que la sección 230 de la Ley de la Decencia en las Comunicaciones de 1996 solo protege la información proporcionada por terceros y no las recomendaciones que la propia TikTok hace a través de un algoritmo subyacente en su plataforma. Reconoció que la sentencia se apartaba de anteriores del tribunal y de otros que sostenían que la sección 230 exime a una plataforma en línea de responsabilidad por no impedir que los usuarios transmitan mensajes perjudiciales a otros. Sin embargo, dijo que el razonamiento ya no era válido tras la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de julio sobre leyes estatales destinadas a restringir el poder de las plataformas de redes sociales para frenar el contenido que consideran objetable, violan sus derechos de libertad de expresión. Tegucigalpa. Honduras decidió hoy dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos que ha permitido encarcelar a poderosos narcotraficantes al acusar al gobierno de ese país de injerencia en sus relaciones con Venezuela. La injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes, es intolerable. He ordenado al canciller Enrique Reina denunciar al tratado de extradición, anunció Xiomara Castro, la presidenta. Ese acuerdo es considerado una herramienta clave para desmantelar el narcoestado que, según la justicia estadounidense, fue levantando en Honduras bajo el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Tras el anuncio de Castro, en una nota enviada a la misión diplomática de Washington en Tegucigalpa, el gobierno comunicó su decisión de dar por terminado el tratado firmado en 1912. Medio centenar de hondureños han sido extraditados a Estados Unidos desde 2014 por tráfico de drogas, entre ellos el propio Hernández, quien fue condenado en junio en Nueva York a 45 años de prisión. Su hermano Antonio Tony Hernández purga cadena perpetua.
Y aquí en la capital estadounidense, la OEA convocó una sesión extraordinaria para examinar las denuncias de violaciones y abusos atribuidos al gobierno de Maduro, recogidos en un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un mes después de las elecciones presidenciales, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos celebró este miércoles una sesión extraordinaria para analizar un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela. El informe fue publicado el 15 de agosto. The order of business is hereby approved. Durante esta sesión, convocada por 12 Estados miembros, la CIDH presentó una amplia serie de presuntas violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno, incluyendo asesinatos, detenciones, torturas y persecución a la prensa, como parte de la respuesta gubernamental de negar la victoria de la oposición el 28 de julio. These practices amount to state terrorism. Estas prácticas constituyen terrorismo de Estado perpetradas por el actual régimen y observadas por la Comisión. No solo están dirigidas a la persecución de actores específicos, sino que además, pensamos, generan un clima de temor e intimidación entre la población venezolana. Un bloque de países, liderados por Estados Unidos, condenó contundentemente a Venezuela. Según Estados Unidos, presentar el informe en el organismo fue muy importante, sobre todo para poder reaccionar a estas violaciones. Seríamos irresponsables y nada consecuente con nuestra misión, que es derechos humanos, democracia, etcétera, si nosotros simplemente ignoramos la situación. Al mismo tiempo, la sesión no fue respaldada por Brasil, México y Colombia, 3 países que aún no condenaron la situación en Venezuela y que tomaron una posición negativa frente al informe. Ninguno de los 3 países tomó la palabra durante la sesión, ni quisieron comentar a la prensa después de este silencio. San Salvador. En El Salvador, con más de 6.300.000 habitantes y con un territorio de 21.040 kilómetros cuadrados, la disponibilidad de agua de calidad está disminuyendo, mientras la demanda aumenta, lo que convierte a este país como el de menor disponibilidad del recurso hídrico en Centroamérica, según una investigación difundida hoy. Meraris López, economista y coordinadora del estudio de desarrollo por el área de investigación e innovación de la Universidad Centroamericana UCA, explicó durante la presentación que el principal hallazgo de las mismas es que la disponibilidad de agua está disminuyendo y la demanda está aumentando, por lo que las brechas se están exaltando. Señaló que en un orden de más de 15% de la demanda ha aumentado en un periodo de 10 años de 2012 a 2022, mientras que la disponibilidad de agua en este mismo periodo ha caído en un 2,5%. Managua. Defensores de los derechos humanos nicaragüenses en el exilio denunciaron un aumento de la represión en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega, quien se encuentra en el poder desde 2007. La denuncia fue expuesta por los activistas en un foro sobre los derechos humanos celebrado en ocasión del 4º ciclo de evaluación del examen periódico universal EPU para Nicaragua, que es un mecanismo del Consejo de los Derechos Humanos que se desarrolla en Ginebra y fue transmitido de forma virtual para los periodistas nicaragüenses en Costa Rica. El foro denominado Restauración Democrática y Vigencia de Derechos Humanos en Nicaragua, la activista nicaragüense Ivania Álvarez del organismo Urnas Abiertas dijo que a lo largo de estos años el oficialismo persiguió a los partidos políticos y opositores, a los que ilegalizó o encarceló y desnacionalizó. También creó un sistema de partidos hecho a su medida para legitimar los respectivos fraudes electorales que sucedieron, dejando a la oposición sin la oportunidad de disputar el poder político a través de vías institucionales, señaló. Ciudad de Guatemala. El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, visitó al exfiscal anticorrupción Estuardo Campo, quien se encuentra en prisión desde hace más de 9 meses por persecución penal del Ministerio Público, la Fiscalía. Bradley visitó al exfiscal en un centro de detención ubicado en el norte de la ciudad de Guatemala y destacó por medio de sus redes oficiales la labor que Campo realizó cuando se desempeñaba como jefe de la Fiscalía Anticorrupción, así como al frente de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. La embajada estadounidense reconoció especialmente el trabajo de Campo para lograr en 2022 la extradición de 5 personas requeridas por un juzgado de Texas por diversos delitos. Guatemala.
Un grupo de expertos de la ONU calificó de tortura las condiciones de detención por más de 2 años del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, crítico del gobierno pasado y encarcelado por un cuestionado caso de lavado de dinero. Expertos independientes han pedido a las autoridades de Guatemala que aborden urgentemente las denuncias sobre las condiciones inhumanas de detención del periodista, que pueden equivaler a tortura y poner en peligro su vida, alertó el panel, según un comunicado del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Los expertos añadieron que Zamora ha sido sometido a casi 20 meses de confinamiento solitario en una oscuridad casi constante. Este trato equivaldría a tortura. El periodista de 68 años está preso en una cárcel situada dentro de un cuartel militar de la capital desde el 29 de julio de 2022, señalado del presunto chantaje y lavado de dinero. Un tribunal lo condenó el 14 de junio de 2023 a 6 años de prisión por lavado, pero la sentencia fue anulada y el juicio deberá repetirse. Caracas. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que el candidato presidencial de la principal coalición opositora, Edmundo González Urrutia, será citado por tercera vez en el marco de una investigación en su contra, debido a una supuesta conspiración y otros delitos asociados a la denuncia de fraude electoral hecha por el antichavismo. Hay una tercera citación que le vamos a enviar. Son 3, según la jurisprudencia de la Sala Penal. Una persona puede estar citada hasta 3 oportunidades para, en este caso, en su calidad de investigado, rendir declaración sobre un proceso en curso que también vincula desobediencia a las leyes, dijo Saab en declaraciones a los medios. Indicó que en el caso de que González Urrutia falte nuevamente a esta última citación, el Ministerio Público anunciará en su momento la acción correspondiente a que haya lugar con base a las leyes. En medio de una nueva ola de arrestos de opositores, la dirigente María Corina Machado reapareció públicamente en una concentración para reclamar lo que asegura es la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de hace un mes. Machado lamentó la detención este martes de su representante legal Perkins Rocha y repudió que al menos 100 adolescentes hayan sido encarcelados después de los comicios. Quiero pedirle a los presos de esas cárceles que nos cuiden a estos niños, que nos cuiden a nuestros niños. González Urrutia no se ha presentado ante las masas desde el 30 de julio. Su comunicación se limita a mensajes en redes sociales, pero Machado asegura que la defensa de los votos de González se ha convertido en causa mundial. Minutos después de la movilización, también fue detenido el dirigente opositor Biagio Pilieri junto a su hijo. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro hizo cambios en su gabinete, pero mantuvo a Delcy Rodríguez como vicepresidenta y le asignó también el Ministerio del Petróleo, además de nombrar al diputado Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia. Vamos a voltear la media, vamos a rehacer el Estado. Los seguidores de Maduro también marcharon por Caracas para celebrar un mes de su proclamación para gobernar un tercer periodo, hasta 2031. Adriana Núñez, Rabascal, Caracas. Quito. Ha pasado un año desde que el pueblo de Ecuador votó para poner fin a la extracción de petróleo en un parque nacional en la parte del país del corazón de la Amazonía, y no se ha hecho nada para comenzar a cerrar las operaciones. Para los partidos del cierre, esa ni siquiera es la peor parte. El gobierno ahora busca una extensión de 5 años para que la compañía petrolera estatal se retire. El pueblo Waorani, un grupo indígena cuyo territorio se superpone al del Parque Nacional Yasuni, y otros están frustrados por la falta de cumplimiento del referendo. Deberíamos tener ya un resultado avanzado, ya casi 100% de cierre, pero el gobierno no se ha dedicado a eso, dijo Juan Bay, presidente de la nacionalidad Waorani del Ecuador, la principal organización Waorani del país. No ha habido voluntad política para garantizar los derechos del pueblo ecuatoriano que las urnas decidieron. El Parque Nacional Yasuni es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. Otras noticias con Néstor Aguilera.
Agricultura, acuacultura y minería son las áreas en las que Estados Unidos ve nuevas oportunidades de inversión en Ecuador. Así lo explicó el subsecretario de Desarrollo Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado, José W. Fernández, al evaluar su visita al país andino, al que considera un socio muy importante. Estamos haciendo todo lo posible para traer inversión a este país que pueda crear empleo. Un grupo de inversionistas privados acompañó al funcionario durante sus encuentros con altos representantes del gobierno de Daniel Noboa y empresarios. Por el momento no se han definido montos. Nosotros venimos a ofrecer ayuda, a ofrecer colaboración y respaldar. El analista económico Osvaldo Landazuri es escéptico frente a la posible llegada de nuevas inversiones estadounidenses. Explicó que pueden ser determinantes factores como el alto riesgo país de Ecuador, la violencia criminal, la seguridad jurídica e incluso la relación con China. Lo más atractivo para un inversionista es un país estable, un país seguro, un país con gente educada y por supuesto un país competitivo. Entonces deberíamos preguntarnos en qué nos han transformado todos estos actores políticos que nos han gobernado. Tras su visita a Ecuador y antes a Argentina, el subsecretario Fernández inició este miércoles una visita a Perú como última parada de su gira por la región. Néstor Aguilera, Quito. Bogotá. Las fuerzas militares abatieron a 4 integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en el desarrollo de operaciones en una zona rural del departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, que se producen menos de un mes después de que finalizara el cese al fuego con la guerrilla. Las operaciones llevadas a cabo por la Fuerza Aérea y el Ejército fueron realizadas entre los municipios de Bucaracica, Ábrego y Sardinata, y acabaron con 4 integrantes del ELN y uno más resultó herido y está siendo atendido en Cúcuta, capital del Norte de Santander, informó el Ejército este miércoles en un comunicado. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias.